Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, muchachos, le vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Hoy la vamos a dividir en dos. La primera clase es vamos a hablar sobre un tema que llaman las pectinas, que se utilizan en la cocina, y la otra es la socialización, una socialización y una charla que vamos a tener sobre los trabajos que ustedes me han presentado, sobre las vitaminas, los minerales y sobre el ensayo que hicieron sobre los métodos de cocción y la desnaturalización de las proteínas, las vitaminas y los minerales. En este momento pues, vamos a sacar algunas dudas y vamos a hablar un poco de este tema, ya que todos enviaron los documentos, enviaron los ensayos críticos, algunos muy, digamos que muy bien planteada la reflexión, otros lo tomaron, digamos, de manera muy personal, entonces eso quiero que lo hablemos todos. Igualmente, recuerden que debemos de tener los micrófonos desactivados y ya cuando empecemos la charla, entonces vamos a abrir los micrófonos, vamos a interactuar y por favor todos con calma, vamos haciendo las preguntas y cada uno va dando su opinión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces les voy a proyectar el documento, son unas diapositivas en PowerPoint, son las pectinas, entonces ya se las proyecto. Yo descubrí que estoy interesado en un nombre. ¿Quién? Antonio. Antonio, el hijo de Abigail. ¿Puedes creer que ¿Sí la pueden ver? Sí, profe. Sí. Ok, muchachos. Okay. Entonces, vamos a hablar de las pectinas, la clasificación de las sustancias pépticas. Cuando estamos hablando de pectinas, estamos hablando de estabilizadores, de gelificantes. Entonces, tenemos que las pectinas son se derivan de las protopectinas, que es un producto natural que se encuentra tanto en las frutas como en las verduras. Esta protopectina está constituida por una sustancia llamada pectina, que es la que se procesa para poder hacer las gelatinas, para poder hacer los helados, las cremas, los batidos. Esta pectina se transforma por medio de una hidrólisis, que es la hidrólisis, pues una reacción físico-química que se hace con el agua. Sí, o sea, el agua la emulsifica, la diluye y de ahí se saca la pectina. Igualmente esa pectina se extrae de las verduras y las frutas de color verde. ¿Dónde se encuentra esta pectina? Se encuentra en lo que es la parte de la cáscara. Entonces siempre se hacen infusiones y de ahí se saca la pectina. Dentro de la clasificación de las pectinas tenemos la protopectina, los ácidos pépticos, los ácidos pectínicos y en sí lo que es la pectina. La protopectina pues es una matriz de una sustancia péptica que por medio de la hidrólisis da origen a la pectina o al ácido pectínico. Los ácidos pépticos pues son galaturonatos que son metilos o metóxilos que permiten la oxidación de estas sustancias para que pueda salir la pectina. Están los ácidos pectínicos, que son poligalaturónicos, digamos que ellos tienen también una reacción química, un anillo químico que nos permite gelificar los productos. Entre esos tenemos químicamente el CMC, o lo que se conoce como xantas. Y tenemos la pectina, que es la que constituye las sustancias pépticas de composición variable. Digamos, ¿dónde podemos encontrar nosotros esta pectina? Pues la podemos encontrar en las manzanas, la podemos encontrar en el plátano verde, en la zanahoria, la podemos encontrar en la guatila
o lo que muchos conocen papa pobre o conocen como sidra. ¿Qué son los ácidos pécticos? Pues la definición es que es una capa llena de protones que usa como un compuesto pues en los ácidos clorhídricos. Conocemos que el ácido clorhídrico, este se encuentra en el estómago, que es una solución acuosa que se disocia completamente. La pectina, pues como ya lo manifesté, es un metóxilo que se clasifica en dos, metóxilos altos y metóxilos bajos. Digamos que cuando hablamos de metóxilos es que tiene diferentes componentes. Metóxilos altos es que el anillo molecular es más extenso, y cuando hablamos de bajo metóxilo es que tiene menor concentración. Estos son los que se utilizan para algunas sustancias como el alginato y el gluconato cuando vamos a hacer cocina molecular. Estos son los que se utilizan para realizar las mermeladas, para las gelatinas, para preparar, digamos, las compotas. ¿Cuáles son los tipos de pectina? Pues tenemos los de alto metóxilo, los de bajo metóxilo y la pectina NH. El alto metóxilo, como dice la diapositiva, pues este tipo de pectina requiere azúcar y un ácido para formar una gel. Por ejemplo, yo puedo utilizar la pectina cuando voy a hacer la mermelada, que la mora es bastante ácida, entonces yo le agrego la pectina, el ácido de la mora, y le agrego azúcar para que pueda haber reacción y combustión de la pectina. Cuando hablamos de bajo metóxilo, pues quiere decir que hay muy poca presencia de pectina, digamos en el caso de las verduras o frutas de color amarillo que tienen poca pectina, como el calcio. Igual para poder uno reactivar la pectina tiene que gelificarla o congelarla. Y luego está la pectina NH, que es una pectina ya modificada, que es la que se utiliza, digamos, en los procesos de cocina molecular, como lo dije anteriormente, teniendo en cuenta el CMC y el Santas. ¿Cuáles son las propiedades de la pectina? Pues que contienen fibra, eliminan residuos y toxinas, elimina el colesterol, es muy utilizada en repostería. Como ustedes lo saben, nosotros utilizamos la gelatina sin sabor, que ya es un proceso más industrializado. En los cosméticos también se utiliza la pectina, y pues esto es lo que mantiene la estabilidad de las conservas, como lo dije anteriormente, de las mermeladas. Este es el caso de las pectinas. Entonces, ¿qué preguntas tienen, muchachos, con respecto a esto? En la utilización de la pectina, pues si nosotros hemos hecho helados en la casa, cómo los hacemos, cómo utilizamos si utilizamos gelatina sin sabor, si utilizamos pectina, cómo hacemos las mermeladas en la casa, qué cantidad de mermelada, ¿qué dudas tienen con respecto al tema? Profe, yo no entendí bien lo de las verduras o frutas de color amarillo. ¿Qué tiene que ver ahí? Lo que pasa es que toda fruta, toda verdura tiene un proceso de maduración. En la medida que va madurando, pues va perdiendo algunas características. Cuando las frutas están en su estado verde, la pectina se encuentra en la cáscara verde. Digamos que esto es lo que se conoce como el proceso de oxidorreacción. Entonces, la fruta o la verdura verde tiene bastante pectina, pero cuando va madurando se va degradando la pectina, entonces va perdiendo ese grado de gelificación, ese grado de emulsionante natural, ¿sí? Entonces, por eso hay que agregarle, cuando nosotros hacemos, digamos, jugo de maracuyá, o queremos hacer una mermelada de maracuyá, pues tenemos que agregarle azúcar al ácido para que pueda la pectina reaccionar físicamente. ¿Sí me hago entender? Si se utilizara verde, yo podría coger cáscara de plátano. Ustedes han visto la cáscara de plátano que suelta una baba. Esa baba es la que se conoce como pectina. Si yo utilizara esa pectina en una fruta, en una mermelada, pues me va a servir como el gelificante.
Sí, pero cuando ya está maduro, te toca ese adicional de azúcar para poder que se haga la combustión y haya la reacción físico-química de los metóxilos para que se produzca la pectina. ¿Sí? Ok. ¿Qué otras preguntas, muchachos? Sí, ¿Qué otras me quedó dudas? súper claro, profe. Gracias. Pregunta, muchachos. ¿Escucha ahí? No, profe, quería decirle, consumimos pectina sin siquiera Profe, darnos cuenta, porque pues, la pectina es muy utilizada ¿en qué? Digamos, en casi todos los productos que compramos que ya vienen como tal, eh, por decirlo así, como gelatinas y eso. Entonces, pues en muchos productos se le echa lo que es la pectina. Sí, lo que pasa es lo siguiente, aclarando un poco la respuesta del compañero sobre la pregunta que hizo ahorita, que qué tenía que ver los frutos de color amarillo o al respecto, ¿sí? Hay errores que se cometen en cocina que son muy claros. ¿Cuál es uno de los errores que se cometen en cocina? Por ejemplo, yo voy a hacer mermelada de fresa, ¿sí? Resulta que nosotros licuamos la fresa y le agregamos gelatina sin sabor para hacer la mermelada. Otros le agregan azúcar, ¿sí? Para yo poder hacer un buen proceso de mermelada, de compota, de jalea, si yo quiero hacer un buen proceso, ¿qué tengo que hacer primero? Licuar la fresa o coger la fresa y hacerle la prueba de los grados Baume, ¿sí? Para poder saber qué cantidad de azúcar tiene esa fresa, ¿sí? Yo sé que a muchos les ha pasado que van a hacer mermelada, entonces le agregan demasiada azúcar y en la medida que la mermelada se va comiendo en la casa, eso se va cristalizando y se va volviendo puro azúcar, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es mirar cuáles son los grados Brix o los grados Baume de azúcar de la fresa. Eso me dice a mí cuánta azúcar le tengo que adicionar de más. Y como la fresa tiene menos ácido péctico, pues obviamente no va a gelificar rápidamente. Entonces yo lo primero que hago es saber cuántos grados tiene, qué cantidad de azúcar le voy a subir y qué cantidad de pectina le tengo que agregar. Porque si no, no me va a condensar bien la jalea y me va a quedar como una jalea cristalizada en azúcar o me va a quedar muy líquida, ¿sí? Esos son los errores cuando hacemos bocadillo, digamos, sin tener la práctica y la experiencia, cuando vamos a hacer manjar blanco o arequipe, cuando vamos a hacer bocadillo, cuando no tenemos en cuenta la cantidad de azúcar que tiene la fruta, cuando no tenemos en cuenta el grado de pectina que tenga la fruta, pues nos va a salir siempre un mal proceso. Lo mismo pasa en repostería. Si yo no tengo en cuenta el grado de alcalinidad, el grado de acidez, el grado de azúcar del producto, para agregarle la pectina, pues vamos siempre a hacer un producto muy duro en cuanto a gelatina, o vamos a tener un producto bastante azucarado que para nada es bueno. Vayamos al ejemplo de la Nutella. La Nutella La Nutella es un componente aparte de una proteína que es, digamos, animal. Yo había comentado que la Nutella se hacía de insectos. Parte de esa Nutella también se hace con parte de las castañas o las avellanas para poder sacar el chocolate, pero al mismo tiempo el grado de azúcar de la Nutella es del 75%. O sea que el azúcar es demasiado alta para este producto y al mezclar el azúcar con el chocolate se produce un alto grado de grasas que dañan al cuerpo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? profe, ¿me escucha ahí? ¿Cómo? ¿Sí me escucha ahí? Sí, claro.
Profe, lo que pasa es que yo estaba mirando la vez pasada método de conservación por azúcar y los frutos cítricos no tienen necesidad de agregarle pectina ¿Cómo? por, por una característica que ellos tienen. Que Lo que pasa es que ¿los frutos qué? los frutos cítricos, Los frutos cítricos. ¿Usted cree que una... Yo voy a hacer una mermelada de lulo, ejemplo. ¿No tengo que agregarle pectina? yo creo que no. Ok, usted cree que no. Usted escuchó el comentario que hice anteriormente, Yo creería que para los frutos o para los cítricos que ya están maduros, eh, necesita el componente del azúcar para poder que la pectina de la cáscara se active y pueda formarse la pectina. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, es que Profe, no la había escuchado porque tuve que salirme y volver a entrar. Pero ya gracias por su mensaje, ya lo entendí. profe, lo que pasa es que yo creo que muchos de nosotros nunca ni habíamos escuchado acerca de la pectina, ¿sí? Por lo menos Sí. en mi caso fue hasta ahora, hace unas pocas semanas, que mi hermana, que está estudiando medicina, le tocó hacer un laboratorio y hablaba acerca de la pectina, y ella me decía que la pectina la utilizan en casi todos los productos que nosotros compramos, ¿sí? Solamente que nosotros no lo sabíamos, ¿sí? Que por lo menos, digamos, en mi caso, digamos, hacemos una jalea o algo así, pues nosotros por ignorancia o pues no tener bien claro el proceso, pues hacíamos la jalea pues con el azúcar y ya, y no le echábamos nada más, y pues para nosotros pensábamos que estaba bien hecho, sí, porque pues quedaba bien, sí, pero pues lo que no teníamos presente era que se le agrega pectina pues para que el producto tenga una mejor consistencia, quede mejor preparado, y todo eso, todos los beneficios que da la pectina, sí. Entonces, pues creo que es eso, que pues muchos no conocíamos muy bien como los beneficios y las propiedades que tiene la pectina, utilizados a la hora de preparar un alimento, ¿sí? Sí, Giovanni, es cierto. Lo que pasa es que a veces los procesos industriales sí, no dicen completamente cómo es que se elabora un producto. Sí, ellos no se van a poner a decir, es que yo le agregué esto, le agregué esto, le agregué esto. Es lo mismo que pasa cuando uno va a un restaurante chino. Ustedes todos han comido arroz chino, ¿cierto? Arroz chaufa, arroz chow mein, todas esas cosas, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Ese, ese, ese arroz huele a mar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? a Sí, salsa señor. soya, ¿no? Sí, Sí, claro. sí. Cuando nosotros hablamos del arroz chino, digamos que el arroz chino es un arroz frito, ¿cierto? Ellos elaboran el arroz chino y ustedes le preguntan a cualquier empleado de un restaurante chino, le preguntan cómo se elabora el arroz chino. Sí, entonces ellos dicen, no, pues el arroz primero se cocina, luego se pone a enfriar, porque se debe enfriar, luego se saltea en un wok y luego se le agrega salsa de soya, ¿sí? Y se le va dando el color con la salsa de soya, esto y lo otro, se le agregan los camarones, etcétera, etcétera. Nosotros creemos, nosotros creemos que esa es la receta básica la receta normal del arroz chino, ¿sí? Pero nunca nos va a quedar ni con el sabor ni con el olor del arroz chino. Entonces, para yo poder que el arroz chino me quede igual como lo hacen en un restaurante chino, no en cualquier restaurante de la calle como uno ve mucho, sino en un restaurante chino, ellos le agregan salsa de ostras para poder que dé ese olor a mar y ese sabor a mar. Entonces yo le agrego, preparo el arroz, lo enfrío, lo dejo, si es posible, para el otro día, que se cristalice bien el arroz, luego lo sofrío, lo que ellos llaman frito, lo sofrío y le agrego la salsa de soya y le voy agregando salsa de ostras, para que ese arroz quede con el olor, el sabor y el color del arroz natural chino o arroz frito.
¿sí? Pero ellos nunca le dicen a la gente que utilice la salsa de ostras. Lo mismo pasa cuando van a hacer una mermelada o van a hacer una jalea de la fruta que sea. Como decía el compañero, primero cojo la maracuyá, obviamente tiene ácido péctico o tiene ácido pectínico, le agrego el azúcar y preparo la jalea de maracuyá o preparo la mermelada de maracuyá. Pero eso es a nivel casero, eso es a nivel casero. Si yo quiero que esa jalea o mermelada me dure a mí 3, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, tengo que agregarle pectina, ¿sí? Aparte de sorbato de sodio, sorbato de calcio o gluconato de sodio o gluconato de calcio. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? Y así son todos los procesos de cocina a nivel industrial. Y puede que yo haga una mayonesa. Eh, ¿Cuál es la receta básica de una mayonesa, muchachos? Sería pues ¿Huevo? huevo, sí, aceite y zumo de limón. ¿Sí? O sea, para yo poder hacer una mayonesa, hay muchos que la hacen en una licuadora. Le agregan aceite, le agregan limón, sal y huevo, y los huevos, ¿cierto? Y lo licúan. Queda la mayonesa, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Ok. Y entonces, ¿cómo hacemos para eliminar las bacterias, los hongos y los mohos? ¿Cuánto nos dura esa mayonesa? ¿Nos dura un día? 2 días nos puede durar, ¿cierto? Inclusive, pues muchas veces ni un día, porque depende de la higiene con la que haya hecho el producto, ¿sí? Pero si yo quiero preservar esa mayonesa, si yo quiero preservar esa mayonesa para que me dure un mes, para que me dure 2 meses, pues tengo que agregarle aditivos. Tengo que agregarle, de acuerdo al CODES, al código de la FDA de Estados Unidos y al INVIMA, tengo que agregarle aditivos. Dentro de esos aditivos están los nitritos y los nitratos, que son sales químicas, que son las que permiten que estos productos tengan una vida más útil y más duradera. Y aparte de eso, pues tengo que agregarle alginatos o gluconatos o sorbatos, ya sea de sodio, de calcio, dependiendo si es salado o dulce, tengo que agregarle cualquier aditivo, aparte de eso, colorantes, edulcorantes, saborizantes, tengo que agregarle eso para poder que salga un producto que pueda durar 1 año, 2 años. Ahí donde voy yo con todos estos procesos industriales de la salsa de tomate, de la mayonesa, de la mostaza, de todos estos productos que nosotros consumimos que de una u otra forma le hacen daño al organismo, dañan la flora bacteriana, porque son químicos, van quemando la flora bacteriana, van quemando las fibras intestinales y eso es lo que produce estreñimiento, produce inflamación del colon, cáncer del colon. Todos estos productos industriales son dañinos. Pero si yo los quiero hacer a nivel casero, a nivel artesanal, a nivel natural, pues solamente me va a durar un día. Entonces me tocaría que estar haciendo mayonesa todos los días, o salsa de tomate todos los días, o mostaza todos los días, de manera artesanal. Pero entonces ya sería un trabajo muy arduo porque uno no tiene plata ni va a tener todos los ingredientes para producir estos productos, ¿sí? Lo mismo pasa con la pectina. Si yo quiero hacer un buen bocadillo, pues tengo que agregarle esta cantidad de productos autorizados por el código de la FDA. Si yo quiero hacer una buena jalea, si yo quiero hacer un buen arequipe, también tengo que hacerlo de esa forma. Por ejemplo, si yo voy a hacer un arequipe, pues ¿qué es? Leche con bicarbonato, ¿cierto? Para que el bicarbonato blanquee la leche y por la cocción pues vaya formando la cremosidad en el arequipe. Pero yo tengo que agregarle un estabilizante. Ante todo, saber cuándo lo pierdo y ya.
Entonces yo tengo que agregarle un estabilizante. Ese estabilizante puede ser un Santas, puede ser una gelatina, puede ser una maicena. Puedo agregarle cualquier estabilizante que me haga que permita que el producto se homogenice bien y tenga una durabilidad más prolongada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? Carlos, ¿y la pectina es un químico? No. ¿O eso lo tienen todos los productos? No, ¿Alguna? profe, yo creo que está claro. ¿Sí? Y como decía Giovanni anteriormente, nosotros conocemos la pectina, lo que conocemos es la gelatina sin sabor. Eso es lo que conocemos. A nosotros nos hablan de gelatina sin sabor y es para homogenizar los productos, para que se estabilicen y cojan más consistencia. Pero la gelatina sin sabor es una pectina. ¿De dónde se extrae esa pectina? Pues se extrae de las frutas y las verduras. ¿Cómo se extraen? Pues haciendo una infusión con alcohol etílico, en una proporción de 75% de alcohol etílico, se coloca la cáscara de la sidra, se coloca la cáscara del plátano, se coloca la cáscara del limón, se ponen a infusionar en alcohol etílico y luego se destila mediante una decantación y supresión, se destila y queda solamente se evapora el alcohol y queda solamente la pectina, que es la que luego se industrializa agregándole otros aditivos para poderla sacar la gelatina sin sabor, ¿sí? Pero todos los productos que nosotros consumimos, todos tienen pectina, excepto los productos que nosotros consumimos de manera artesanal, de manera casera, ¿sí? Que pues nosotros no lo hacemos de esa forma. Pero todo lo que viene de afuera, llámese restaurantes, llámese empresas industriales de alimentos, todos utilizan productos químicos para poderle dar más durabilidad a los productos. En los restaurantes, por mucho que uno de cocinero no crea y no quiera, uno tiene que agregarle ciertos productos químicos a los alimentos para darle la firmeza, para darle la textura, para darle la suavidad. Ejemplo, si yo voy a hacer un puré de papas en un chifón, pues tengo que agregarle nitrógeno y otros estabilizantes para que me dé una buena textura. Y así sucesivamente la gastronomía. Entonces, lo que pasa es que los términos técnicos no los tenemos claros y nosotros creemos que para ser un buen cocinero solamente se necesita contener una buena sazón y cocinar y ya. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, una pregunta, Sí. ¿el cuajo también es una pectina? ¿Cómo? ¿El El cuajo. cuajo también es una pectina? Profe, el cojo no es como una levadura. Bien. Nosotros, el cuajo es una levadura, tú dices, ¿cierto? A la leche échele limón. ¿Qué pasa con la leche? Se corta. Se corta, Corta. ¿cierto? Se corta, ¿cierto? Se corta. Y empiezan a formarse en coágulos, ¿cierto? Grandes, ¿cierto? Sí, ¿Sí o señor. no? Ok. Cuando tú Sí, le profe. echas el cuajo a la leche, ¿qué pasa? Es igual, ¿cierto? La leche se cuartea y empieza a cortarse y a coagularse, ¿cierto? Entonces, Sí, ¿qué hace señor. uno con el queso? ¿Qué hace uno con el queso? Pues lo que hace uno es luego coger esos cuajos, exprimirlos y va quedando la masa, ¿cierto? Entonces uno dice, voy a hacer queso, sí, pero ¿qué más le va a agregar para estabilizarlo? Pues tiene que agregarle un estimulante. La gente utiliza mucho el CMC o el Santas, que es un coagulante, ¿sí? Aparte del cuajo. Entonces, yo tengo que agregarle para que cuaje bien el queso y tenga la firmeza, tenga la dureza que yo necesito.
Es lo mismo cuando uno va a hacer tofu, o el queso vegano, el queso vegetariano, el tofu que se saca de la soya. ¿Qué hago yo? Pues obviamente tengo que primero cocinar el frijol, o no lo cocino, pero me quedaría muy crudo. Cocino el frijol o la soya, la licúo, luego la exprimo, a esa leche que me sale de la soya le agrego el cuajo y empiezo a formar el queso tofu o el queso vegano o el queso vegetariano. Pero tengo que agregarle algo para que me dé una buena firmeza. De muchos, como el queso caqueteño. Al queso caqueteño le agregan es maicena o harina. Y a mucho queso costeño también le agregan mucha harina o mucha maicena. Lo mismo pasa al tofu. Yo le puedo agregar queso, o le puedo agregar harina, o le puedo agregar maicena, o le puedo agregar más bien, como esos son quesos fríos, le puedo agregar gelatina sin sabor, o le puedo agregar pectina y me da la firmeza que yo quiero. ¿Sí? Lo mismo pasa como cuando yo voy a hacer una leche asada, ¿sí? Que la leche asada es una infusión de leche con huevo, y como es huevo, pues se lleva al horno y allá se solidifica, se cocina, ¿sí? Pero la textura de pronto es muy suave, ¿sí? Entonces si yo quiero darle una textura, pues le agrego un estabilizante, ya sea gelatina sin sabor, ya sea maicena, ya sea un pedazo de torta licuado, lo que sea. O sea, siempre hay que buscar la forma de estabilizar el producto. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? No escucho Sí. a las muchachas, ni a Lady, ni a María Paz, ni a Catalina. No las escucho. Solange. Profe, sí, por el momento todo bien. ¿Sí? Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es, muchachos, las pectinas se encuentran en las frutas y en las verduras. Estas pectinas sirven para estabilizar y homogenizar los productos, para darle firmeza, para darle dureza. ¿Sí? De nosotros a nivel industrial tenemos la gelatina sin sabor, que es la que utilizamos para los postres, para las tortas, para la gelatina, ¿sí? Pero también se utilizan para las mermeladas, para las jaleas, pero también se utilizan para otros productos como el helado, también se utiliza para los yogures, también se utiliza para las cremas, también se utiliza digamos, para hacer productos calientes, ¿sí? Entonces la pectina está en todo, porque eso lo tienen las frutas y las verduras. Lo importante es saber de que esa pectina no es dañina para el ser humano, ¿sí? Como obviamente lo que es dañino son todos estos componentes químicos que se derivan de las industrias, como los nitritos y los nitratos, que son sales químicas, que se utilizan en los encurtidos, que se utilizan en los embutidos, para darle sabor, para darle color a los embutidos, también para algunas carnes, para algunos pollos, y algunas piernas de cerdo. Se utilizan los nitritos y los nitratos. Pero igualmente también se utiliza los alginatos, se utilizan los gluconatos y los sorbatos, ya sea de calcio, de potasio o de sodio. Esto estabiliza el producto y le da más vida, pero son dañinos para el ser humano, producen muchos problemas. En cambio, la pectina lo que hace es mejorar ciertas partes del organismo, como ayuda a eliminar el colesterol, ayuda a prevenir el cáncer de colon, ayuda a prevenir las úlceras. Es más, cuando uno tiene un dolor por gastritis, pues lo que uno debe consumir es gelatina sin sabor en agua. Y eso, la gelatina sin sabor forma una capa en la herida, que es la gastritis, forma una capa y eso evita que le siga a uno doliendo la gastritis. Entonces, la pectina es muy benéfica para el ser humano. Lo importante es saberla mezclar en las cantidades necesarias para no producir de pronto mucha rigidez en los productos, porque a veces yo le echo mucha gelatina sin sabor a una torta, y aparte de que la yema, que la clara amarran la torta,
pues la gelatina sin sabor también me va a amarrar mucho la torta. Entonces, son procesos que hay que tener en cuenta que todos son buenos dependiendo de la cantidad que yo le agregue al producto, para que me quede un buen proceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, la pectina siempre, digamos, se le agrega siempre a las mermeladas, o digamos, en el cuajo, pues es que siempre se le va a agregar algo como la pectina. A lo que yo le manifestaba ahorita es, por ejemplo, tú puedes hacer el queso, o tú puedes coger la leche y agregarle el cuajo y hacer el proceso artesanal, ¿sí? Tú le puedes hacer el proceso artesanal. Entonces, ¿qué pasa? Que ese proceso te puede durar poco tiempo, ¿sí? Te puede durar un día, 2 días, 8 días, ¿sí? Porque es artesanal. Entonces, lo que yo necesito es que ese queso me pueda durar más tiempo. Entonces, obviamente, pues necesito buscar un estabilizante, un amalgamante que me dé esa durabilidad, ¿sí? Para eso están las pectinas, para darle más consistencia y más durabilidad al producto, ¿sí? De manera artesanal, te puede durar muy poco tiempo y se puede contaminar muy fácil. En cambio, ya utilizando pectina y utilizando otros sorbatos, pues entonces el producto me va a quedar más suave, con más dureza y me puede durar más tiempo. Sí, va a tener más ciclo de vida el producto. ¿Sí me hago entender? Si, no, si usted lo quiere hacer artesanal para consumo de un día, 2 días, máximo 3 días, está bien, no le agregues nada, solamente con el cuajo lo puedes hacer, ¿sí? Pero si tú quieres que te dure más tiempo, pues tienes que agregarle ya sea un conservante o un homogeneizante que le dé más firmeza y le dé más tiempo de vida. Lo mismo pasa con los jugos. Yo puedo hacer un jugo, un néctar de manzana, yo puedo hacer un néctar de papaya, puedo hacer un néctar de piña, sí, pero a nivel artesanal, a nivel casero, yo lo puedo hacer para hoy, para mañana, para pasado mañana, ¿sí? Pero si yo le agrego, por ejemplo, si yo hago un jugo de mora, hoy un néctar de mora, yo me lo puedo tomar hoy, me lo puedo tomar mañana, pero ya para pasado mañana, o sea, para el miércoles ya empieza a fermentarse, ya empiezan las bacterias a multiplicarse, empiezan los hongos, entonces el producto ya no me va a servir. Entonces, para yo evitar eso es que tengo que agregarle ciertos componentes para que tenga más tiempo de vida. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Sí, por eso es que muchas veces nosotros nos equivocamos en los talleres de cocina cuando lo hacemos de manera artesanal, ¿sí? Porque eso es de manera artesanal, de manera que es de consumo ya, ¿sí? Que yo hago una mermelada en la clase de cocina y entonces yo la hago de manera artesanal y la dejo 24 horas mientras se solidifica, mientras se homogeniza y al otro día voy y me la como y resulta que no se amalgamó bien, quedó muy líquida, quedó muy suave, entonces se gasta muy rápido, ¿sí? Pero si yo la dejo 2 días o 3 días, se va a deteriorar, va a soltar algunos elementos químicos que son tóxicos, los productos que yo creo que ustedes ya lo analizaron, van a soltar algunos elementos químicos que son tóxicos y eso me va a producir a mí enfermedades, infecciones, me puede producir botulismo, me puede producir muchas cosas porque ya el producto está totalmente deteriorado por las bacterias y por los hongos que se van proliferando por el tratamiento químico que se le hizo o que no se le hizo. ¿Sí soy claro en eso, muchachos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces la idea es, muchachos, de que pensemos siempre que los procesos de cocina son instantáneos, son momentáneos, ¿sí? Yo puedo hacer una salsa bechamel hoy, como hacen en muchos restaurantes, puedo hacer una salsa bechamel hoy para el día, para hacer salsas diferentes de la bechamel, salsas derivadas, para agregarle a un pescado, a un pollo, a una carne, hacer una salsa de champiñones, hacer una nantúa, una mornay, una crema, una sudua, cualquiera de estas salsas. Yo las puedo hacer para el momento, pues yo no las puedo conservar. ¿Por qué? Porque se me van a llenar de hongos y mohos.
¿Qué tengo que hacer? Si yo quiero que me conserve, pues tengo que primero envasarla en frascos estériles y luego agregarle un elemento que me la conserve por varios días para poderla utilizar durante 8 o 15 días, ¿sí? Y por eso es que muchas veces se producen las intoxicaciones en los alimentos, en los restaurantes, porque conservamos alimentos mal elaborados, mal procesados, y creemos de que una salsa bechamel nos puede durar 2 o 3 días sin tener ningún estabilizante y ningún conservante. Estos son los errores que a veces cometemos en cocina, y esos son los errores que cometemos cuando hacemos encurtidos en la casa, hacemos escabeches, hacemos una cantidad de productos de manera artesanal, de manera de cocina, pero ya para conservar los alimentos siempre que hay que agregarle un aditivo o un conservante que esté autorizado por el Ministerio de Salud. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchachos. Entonces, ahora vamos a entrar a la segunda. Entonces, ¿quedó claro lo de la pectina? Sí, señor. profe. Sí, ok. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los talleres y el ensayo que hicieron. El primer taller que hicieron fue un cuadro sinóptico o mapa mental de los nutrientes, tanto macros como micronutrientes, de cómo son las reacciones físico-químicas de estos alimentos cuando mezclamos unas carnes con unas frutas o con unas verduras, o mezclamos verduras de una forma o de la otra, agregándole ácidos o agregándole salsas elaboradas. Y luego hicieron un ensayo sobre los métodos de cocción. Algunas reflexiones lo hicieron sí de manera personal, otros lo hicieron de manera profesional yendo al campo de la cocina, pero entonces lo que no se visualizó en el ensayo es ustedes como profesionales de la cocina, qué oficio, qué pertinencia o cuál es la importancia de conocer muy bien los métodos de cocción, tanto de las carnes como de las frutas y las verduras. ¿Qué tan importante es eso? Conocer los métodos de cocción. Ahora sí los escucho, muchachos. Profe, Pues según lo que yo ¿Quiere que había va a hablar Lady pues, primero? Lady. profe, pues según lo que yo vi, eso, los métodos de cocción en cuanto a cómo los vamos a utilizar, pues son muy importantes porque, digamos, si usted se equivoca digamos, en cualquier método, pues puede alterar el producto y nos puede hacer, pues, puede ser dañino a nuestro organismo, ¿sí? Sí. Entonces, pues, para nosotros es muy importante o fundamental, pues, saber implementarlos y que, digamos, las proteínas o los minerales no se desnaturalicen. Entonces, creo que son muy indispensables y saber el cómo se manejan. Ok, muy bien. ¿Quién más? Profe, pues sí, como dice mi compañera, pues sí, es muy importante eh, aprender esas técnicas, tener ese conocimiento con respecto a los métodos de cocción para poder sacarle el mayor provecho a nuestros alimentos, ¿sí? Al momento de hacer la cocción, tenemos que utilizar el adecuado, cosa de que primero no vaya a arruinar el producto, obviamente, también no, también que no haya una pérdida tan considerable de los nutrientes al momento de la cocción, ¿sí? Ok, la pregunta mía es para ustedes, muchachos. ¿Cuál sería el método de cocción para preparar una zanahoria? ¿Cuál sería el método de cocción más importante? Blanquearla. Blanquearla. ¿Y cómo sería? Pues se coloca la zanahoria cuando el agua esté en punto de ebullición. Se somete pues la zanahoria previamente picada
y bueno, ahí uno determina el tiempo para pues la blandeza de la zanahoria y al sacarla se le realiza un choque térmico. Yo Eh, creo que es más adecuado, pienso yo. Pero no. A punto El mejor William, no no. es el de cocinarlo al Tiene que vapor. sí, escalfar, ojo, escalfar. ojo, muchachos. Primero, técnica, método. Hay que saber diferenciar entre qué es el método, qué es la técnica. ¿Por qué razón? No hay que olvidar que la zanahoria tiene vitamina C, ¿cierto? Lo que conocemos como ácido ascórbico. Y la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Que si yo la cocino en agua, se van a perder los nutrientes de la zanahoria. O sea, los nutrientes, la vitamina C que tiene la zanahoria, se queda en el agua, no en la zanahoria. Por eso es una vitamina hidrosoluble. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en cuenta que es una vitamina hidrosoluble, es el método más oportuno para preparar una zanahoria sería en agua. Y si es en agua, ¿cómo sería la técnica? ¿Cómo sería la temperatura? ¿Y cuánto sería el tiempo? Pues también pensaría yo que hay como más métodos de cocción exactos que nos podrían ayudar al momento de cocinarla, pues también depende de la persona como le guste, ¿no? Porque pues también está, digamos, el asado, pues nos permitiría, digamos, que no se pierda tantos nutrientes a la hora de prepararlo, sí, por lo que al entrar en contacto con la plancha caliente o la parrilla, pues no serían muchos los nutrientes que perdería. Giovanni, tú me dices asado. ¿El asado qué técnica es? ¿Existe esa técnica? No, es un método de cocción, ¿no? No, no, no. Y quiero que pienses un poquitico. Hay dos métodos de cocción, porque el otro es uno mixto, que es la mezcla de los dos. Hay dos métodos de cocción, por calor seco, por calor húmedo, ¿cierto? Por calor seco se llama método por concentración, por calor húmedo se llama método por extensión. Cuando hablamos de calor seco, hablamos de unos tipos de cocción, ¿sí? Recuerda, Giovanni, tú eres profesional, vas a ser profesional de gastronomía. Tú no puedes decir asado, no, tú debes de decir a la parrilla o a las brasas. Cuando hablamos a la parrilla es porque se utiliza una parrilla entre el fuego y el producto. Cuando hablamos a las brasas es porque estamos hablando de un producto que va a ir directamente al carbón o a la leña, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices es cierto. El mejor método para preparar una zanahoria para que no pierda sus componentes nutricionales, entre ellos la vitamina C o el ácido ascórbico, que es una vitamina hidrosoluble, el mejor método es al vapor o a la parrilla. ¿Sí? Si yo utilizo un medio líquido para blanquear o escalfar o pochar una zanahoria, es preferible pocharla a no blanquearla y no escalfarla. Pero si yo la voy a blanquear o la voy a escalfar, no puedo dejar de llegar el agua a 100 grados, porque a 100 grados es el punto de vaporización del agua. O sea, si yo agrego el producto ahí, la temperatura del agua me va a volatilizar el ácido ascórbico. Yo lo que tengo que hacer es templar la temperatura que no me llegue a 90 grados. Cuando me llegue a 90 grados, yo coloco el producto en esa agua por más, digamos, no por más de un minuto.
No es lo que tú dices, Giovanni, tú eres un profesional, piense como profesional, no es al gusto, sino como profesional, cómo se deben de preparar los alimentos. Ya que a la gente le guste la zanahoria sobrecocinada, las verduras sobrecocinadas, eso es problema de la gente. Pero tú como profesional no puedes utilizar esos términos. Debes siempre utilizar los términos técnicos. ¿Sí? Decir, manifestar. Cuando se eleva un producto a una temperatura máxima, existe un punto de vaporización donde se van a perder todos los nutrientes. Entonces, el mejor método para poder preparar una zanahoria es a la parrilla, al vapor o pochado. ¿Por qué pochado? Pero hay que saberla cómo pochar, porque yo puedo utilizar un empaque al vacío, puedo utilizar una bolsa sellable, coloco la zanahoria ahí y la llevo al agua que está a temperatura de 90 grados y la pocho en esa bolsa, ¿sí? Para que no pierdan los nutrientes. Serían los métodos más posibles de preparar la zanahoria. Si vamos a utilizar el mixto, que es el método braseado, un estofado, pues obviamente yo puedo estofar la zanahoria. ¿Por qué? Porque igual la zanahoria va a quedar dentro del líquido y el líquido va a conservar los nutrientes de la zanahoria, porque todo va a ser una sola pieza. El estofado es una sola pieza de unos productos que se llevaron a un largo tiempo por una temperatura baja, pero que todos los nutrientes quedaron encapsulados por el proceso de cocción a temperatura baja y tiempo prolongado. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, profe. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Es que uno de los grandes problemas que hay a veces en la cocina es que nosotros realmente no sabemos manejar ni utilizar bien los métodos ni las técnicas de cocción, ¿sí? Lo mismo pasa cuando uno va a hacer papas a la francesa. Métodos de naturalización del producto. Para yo poder hacer una buena técnica, que es la que utiliza McDonald's, para las papas a la francesa McDonald's, ellos las fríen en marmitas. Cuando son industriales, obviamente en los restaurantes de McDonald's ahora, pues para eso tienen unas freidoras especiales, ¿no? Pero ellos las tienen congeladas. ¿Por qué congeladas? Porque el hielo cristaliza la albúmina de la papa y no permite que la levadura se rompa y salga, ¿sí? Entonces la mantienen congelada y cuando ya el aceite está a 180 grados, porque esa es la temperatura con la que se fríe la papa a la francesa. Nosotros a veces lo queremos hacer en la casa y colocamos el aceite a calentar, a calentar, a calentar, y cuando ya tenemos la papa las echamos de una vez y las ponemos a freír. Resulta que la papa sí sufre el proceso de caramelización, sufre el proceso de millar, en el momento sufre ese proceso y se fríe la papa. Cuando sale, obviamente por el proceso de millar, queda crocante, pero cuando pasa cierto tiempo y se enfría la papa, pues el agua que quedó por dentro de la papa vuelve y cumple su función y deja débil la papa y la deja suave, o sea, ya no queda crocante. Entonces, esos son los problemas cuando nosotros hacemos productos artesanales. El asunto es que uno debe saber cuál es la técnica, cuál es el método para poder preparar un producto. Y hay que tener en cuenta la temperatura. En las papas francesas se fríen a 180 grados. El pollo frisbee o el pollo Kentucky Fried Chicken o el mismo pollo de McDonald's se fríe a 190 grados. Igualmente pasa con los buñuelos. A veces nosotros creemos que hacer buñuelos es fácil y creemos que el aceite tiene que estar caliente, que el buñuelo, que hay una técnica, que hay esto, que lo otro. No, hay que saber manejar la técnica del buñuelo. El buñuelo se fríe a 160 grados. A esa temperatura se fríe el buñuelo, pero la temperatura siempre tiene que estar estable.
¿Sí? ¿Qué pasa? Que uno muchas veces coge masa de buñuelo, prepara 5, 6, 7, 8 buñuelos y los echa al mismo tiempo. Cuando uno hace esto, pues obviamente la temperatura baja inmediatamente. El primero puede que se cocine bien, pero los otros se quedan en el fondo y se van a llenar de aceite y va a quedar un mal producto. O muchas veces subimos mucho el fuego y la temperatura sube a 170, 180 grados y echamos los buñuelos y el buñuelo se fríe por fuera, queda bien bonito, crocante por fuera, pero por dentro queda compacto y la masa queda cruda. Entonces hay que saber manejar muy bien la técnica, el método y las temperaturas. ¿Alguna pregunta? ¿O qué más me tienen que decir con respecto a ese ensayo, muchachos? Hablamos de la desnaturalización. Entonces, ¿quién me puede hablar de la desnaturalización? Pues, profe, yo por ejemplo coloqué que en algunos casos la desnaturalización no es mala, porque pues ayudamos a que, o sea, ¿cómo me hago explicar? O sea, que para que el sistema digestivo obtenga todas las cosas, a nosotros hacer esa desnaturalización, como que la facilitamos. ¿Sí me entiende? Ok, bueno, voy a hacerle una pregunta de desnaturalización. Quiero que alguien de ustedes me conteste, muchachos. Yo salí esta mañana a comprar una carne, quiero hacer un asado esta mañana. Y yo quiero que el asado baje por la noche. Y la carne está dura. Entonces yo le agrego papaya, cáscara de papaya, o le agrego cáscara de piña a la carne. La dejo todo el día. La dejo la carne en la piña o en la cáscara de papaya para que ablande. Eso es un proceso de naturalización. Es el rompimiento de la albúmina y de las fibras de la carne para que pueda ablandarse. Eso es un problema un propósito de naturalización. ¿Ustedes creen que es correcto? Pues, profe, yo digo que no es correcto porque obviamente rompe el enlace de la proteína, pero sin embargo está ayudando a que la carne sea blanda en ese momento, pues con ese método que su merced dice. Ok. ¿Ustedes saben cómo es el proceso de la carne? ¿Dejarme explicado cómo es el proceso de la carne? No, profe. ¿Ustedes ya vieron Cárnicos con el profe Néstor? Eh, solamente vimos cortes, exactamente, pero ya como tal, Vimos los este cortes. nuevo ciclo es el que vamos a entrar a detalle lo que es la parte de las carnes. Pero pues igual él nos explicó que, digamos, cuando la Pero no carne, bueno, se mata la res y eso, hay que dejar, si no estoy mal, creo que es una semana para que el ácido láctico baje y ahí sí pueda ser consumida. para que eso es un proceso para poder comer carne. La res, antes de ser sacrificada, se pone en cuarentena. No en cuarentena como no estamos nosotros, ¿no? Que llevamos más de un mes. ¿No? Cuando se habla de cuarentena, se habla de 14 días. Siempre en la historia se ha hablado de cuarentena, pero se habla de 14 días nada más. La cuarentena no son 40 días ni nada de esas cosas, que eso es lo que muchas veces la gente no ha entendido y no ha comprendido. Porque este proceso tan largo de nosotros en esta cuarentena, si hablan de cuarentena, no que la cuarentena no son sino 14 días. Y eso lo pueden averiguar ustedes en cualquier lado, que eso es tal como se lo estoy manifestando. Pero la red no es que se ponga 14 días en cuarentena, se pone en cuarentena 18 horas. ¿Qué quiere decir cuarentena? Es que la dejan sin comer nada durante todas esas 18 horas. Solamente se le da agua. ¿Para qué se le da agua? Pues para que vaya limpiando todo lo que es el sistema digestivo, todo lo que es el tracto intestinal, ¿sí? Para cuando vaya a ser sacrificada, no suelte todas sus heces o su materia fecal.
Después de estar de las 18 horas en cuarentena, se pasa a la zona de sacrificio. Llega a un sitio que se llama zona de insensibilización. Esa zona de insensibilización es que con una pistola neumática le pasan un corrientazo en la parte del encéfalo, la parte de atrás, donde nosotros llamamos la nuca. ¿Por qué del encéfalo? Porque esa es la parte que da la respuesta neuronal a todo el sistema orgánico del ser vivo. ¿Sí? Entonces, cuando se le dispara ahí una corriente eléctrica, de una vez se inhabilita todo el sistema nervioso. Lo que no quiere decir que la res esté muerta. Es como si estuviera en coma, pero no está muerta. Que eso es lo que mucha gente no entiende. Y no sabe qué es lo que pasa con el sacrificio de la res. Entonces resulta que a pesar de que la res neuronalmente está muerta, orgánicamente todavía sigue viva. Entonces, después de que se le hace el disparo con la pistola neumática, se iza, o sea, se cuelga de una pata y se descabella, o sea, se le quita la cabeza. Luego se eviscera, o sea, se le sacan los órganos blancos y los órganos rojos. Y luego se le quita la piel. O sea, lo que se llama desollar. Cuando se desolla, se pasa una sierra y se corta en canales. Luego se corta en canales, en 2 canales, 2 partes iguales. Esos 2 canales se llevan a ahí la carne tiene el ácido láctico muy alto. ¿Qué es el ácido láctico? Lo que nosotros llamamos adrenalina. En nosotros se llama adrenalina, igual también se llama ácido láctico, pero nosotros lo llamamos adrenalina. El ácido láctico está demasiado alto, está en 8 grados, o en grados de acidez, pH de 8. Para que sea de consumo humano, debe de bajar a 5 grados. Para poderlo bajar, hay que hacer un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Poner esa carne, esas canales en determinados tiempos, en determinadas zonas de la parte donde se sacrificó. La primera se llama oreado, que es, se llevan las 2 canales y se ponen en una pieza donde hay una temperatura fresca, donde van a durar ahí 24 horas. Esas 2 canales duran 24 horas ahí y luego se pasa al área de desposte. En el área de desposte es donde se sacan todas las postas de la carne, llámese lomo cuadrado, llámese piernas, llámese bola, llámese muchacho, etcétera, etcétera. Ahí dura otras 24 horas la carne. Ya en esas 48 horas la acidez ha bajado a 6 grados, pero todavía no es apta para consumo humano. Después del desposte se pasa a otra área donde se llama encanastar, que es donde se colocan las postas de la carne listas para distribuir, y ahí duran 24 horas. En esas 24 horas ya la carne está en 5 grados, el ácido láctico. Ya es carne apta para el ser humano. Es carne apta para el ser humano. Entonces resulta que nosotros vamos y compramos esa carne ya con 72 horas de tratamiento, y obviamente la carne es suave, pero no como la quisiéramos, que ahí es donde nosotros le agregamos la cáscara de piña o la cáscara de papaya, ¿sí? Resulta que cuando yo soy un gran chef, o soy un buen chef, yo no consumo, tan pronto traiga la carne, yo no la voy a consumir. Yo lo que voy a hacer es madurarla. ¿Cómo la maduro? Dejándola mínimo otros 2 días en la nevera, volteándola
cada 4 horas por todos los lados para que se vaya madurando por todos los lados y no se queme. Resulta que esa carne va cogiendo un color verdoso y la gente que no tiene ese conocimiento dice que es que la carne ya se dañó, que la carne huele feo, que la carne esto, que no, la carne adquiere el sabor de la madurez. Y esa carne es la que nosotros debemos de consumir, porque está totalmente biodegradable, porque tiene todas sus enzimas, porque tiene todos sus nutrientes, porque es bastante digestible, ¿sí? Aunque es bastante digestible, esa carne para poder que el cuerpo la asimile y la procese, dura 72 horas en el organismo, ¿sí? Ese es el proceso de la carne. Por eso no hay que consumirla, por eso hay que hacerle un tratamiento. Y nosotros creemos que la desnaturalizamos de buena forma, agregándole piña, agregándole papaya o otros ingredientes. Lo que estamos haciendo es agregándole mohos o bacterias a la carne. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que al igual que Camilo, yo también encontré que pues el proceso de desnaturalización no es de todo lo malo si se realiza como en ciertos parámetros, por decirlo así, más naturales, ¿no? O sea, ahí ponían ejemplos como el del huevo, que dependiendo de cómo uno lo haga, todos esos cumplen con un proceso de desnaturalización, que en sí no es un proceso malo para el organismo. Entonces, ¿qué otros procesos fuera de ese es como, digámoslo así, como inofensivo para el organismo? Sí, obviamente no todos los procesos de naturalización son malos, obviamente, como dice el adagio. No mucho ni tampoco que le falte, ¿sí? El huevo tiene su clara, tiene su yema. La clara tiene unos nutrientes, la yema tiene unos nutrientes, ¿cierto? Cuando nosotros preparamos el huevo en agua, ya cocinado, hervido o pochado, sufre una desnaturalización. ¿Cuál es la desnaturalización? Pues pasa de ser una clara coloidal a una clara firme, cambiando su color, ¿sí? Eso es una desnaturalización, porque la clara es coloidal, es de color, es ámbar, no tiene color. Pero cuando yo le hago un choque térmico, pues se solidifica y se vuelve más agradable para el consumo. Lo mismo la yema es líquida, ¿sí? Coloidal. Cuando yo le hago un proceso térmico, obviamente las enzimas y todos estos componentes de la yema de huevo pues se desnaturalizan y se solidifican. Ese es un proceso bueno, ¿sí? Pero realmente, ¿por qué no se puede consumir el huevo tal cual como viene? Muchos deportistas lo hacen, la yema, la clara, ¿sí? Y yo me puedo tomar la yema con polimalta, con leche, ¿sí? Y es un proceso natural, no se necesita desnaturalizar. Lo mismo la clara, yo la clara puedo, digamos, tomar con azúcar, ¿sí? Y me va a servir para otros procesos orgánicos. Pero si yo quiero desnaturalizar la clara, pues le agrego limón, le agrego velocidad con unas astas y produzco una chantilly, puedo producir un merengue, ya sea suizo, italiano o francés. Esos son procesos desnaturalizados que son benéficos para el cambio del producto y de pronto para hacer más agradable su consumo. Esos son procesos desnaturalizados propios. Pero hay otros procesos de naturalización que no son tan buenos, no son tan benéficos. Y se los voy a colocar así de sencillo. Un aguacate. Entonces cogen un aguacate y lo parten por la mitad, lo abren. Por dentro tiene un color verde claro
blancuzco o amarilloso a veces, dependiendo de la calidad del aguacate, y es natural. Pero si yo lo dejo sin oxígeno, yo lo dejo al oxígeno, al aire, se desnaturaliza, se empieza a oxidar. Cuando un aguacate se oxida, ya ha sufrido un cambio, una descomposición de sus ácidos grasos, llámese omega, llámese sustancias esenciales, llámese grasas saturadas o insaturadas, lo que quiera. Ya sufren una oxidación y el aguacate ya no sirve. ¿Qué hacemos nosotros? Pues le quitamos lo cafecito, lo oxidado y consumimos lo otro. No, el aguacate ya está dañado. ¿Sí? Eso es un proceso de desnaturalización que es dañino para los productos, como el proceso de naturalización del huevo, de la clara de huevo como ejemplo, que es un proceso benéfico, pero no quiere decir que los nutrientes van a ser iguales, ¿sí? Simplemente que adquieren una textura, una forma diferente. En cambio, en el aguacate, el proceso sí es dañino para el ser humano. Lo mismo pasa con la papa. Yo puedo coger una papa, pelarla y dejarla al aire libre. La papa se oxida. ¿Por qué se oxidan? Porque está perdiendo los fenoles. Los fenoles es lo igual que la pectina. Los fenoles son unas sustancias que tienen en los carbohidratos que permiten que mantengan su color, su textura y su brillo. Pero cuando estos fenoles están expuestos al aire, al oxígeno, se oxidan y van deteriorando los nutrientes que tiene la papa. Por eso es que la papa, cuando uno la deja al aire libre, se va volviendo café, se va volviendo café, de un color café amarilloso. Eso quiere decir que la papa ya está deteriorada. ¿Sí? ¿Qué hace uno para cambiarle ese color o para no dejarla desnaturalizar? Pues le agrega uno limón o sal. Lo mismo que pasa con el aguacate, pero ya el producto está totalmente destruido. ¿Sí es claro los ejemplos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Por eso era importante que conocieran este proceso de naturalización. Lo mismo pasa con la reacción de Maillard. Está la reacción de Maillard enzimática y no enzimática, que ese es el tema que vamos a ver la próxima semana. La reacción de Maillard, el proceso enzimático y el no enzimático, que es casi lo mismo de la desnaturalización, de la oxidación. Cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de dióxido de carbono. O sea, el oxígeno se deteriora y forma dióxido de carbono, que es totalmente dañino para el organismo. Lo mismo que la reacción de Maillard o lo que nosotros conocemos como el sellado de las carnes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la desnaturalización. También yo leí mucho que decía que también estaba la renaturalización, que era como volver, digamos, al estado original del producto después del proceso de desnaturalización. Pero pues no conseguí muchos ejemplos que me explicaran bien lo que era la parte de la renaturalización. Entonces,